esta mañana, hermanos. Hay una razón por la cual Cristo Jesús a cada uno de nosotros nos dice: venid, venid. La razón por la cual Él nos dice: venid, siempre, y más aquellos que no han obedecido el Evangelio, es porque Cristo Jesús tiene, hermanos, el don precioso, tiene la opción, tiene el poder de justificar. Hoy vamos a hablar sobre la justificación. En síntesis, la palabra justificación significa redención. Nosotros en la antigüedad, delante de Dios, no teníamos redención. Había una ley por la cual el hombre se dirigía en la buena teoría correctamente, mas esta ley no los justificaba delante de Dios. Esta ley le servía para que estas personas se dirigieran correctamente y en orden, no hicieran lo que popular decimos, les pega la gana. En términos legales, la justificación se da cuando es encontrado una persona inocente. Es encontrada una persona inocente. Pero entiéndase bien que justificación es porque esta persona no se le demostró culpabilidad y el juez dijo: usted es inocente. Caso contrario, aquella persona que se comporta bien, que da a entender que no es mala, pero su culpabilidad todavía no es demostrada. Es completamente aparte. Vamos a ver en unos puntos, específicamente 3 puntos, a lo que dice la palabra de Dios con referencia a este tema sobre la justificación. Vamos a estar leyendo ahí en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, sobre lo que dice el apóstol Pablo sobre este tema. Romanos capítulo 3, versículos 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como les mencionaba, Cristo Jesús a nosotros constantemente nos dice: venid, venga. Y le habla más aún al pecador. Aquella persona que completamente está en las garras del enemigo, que completamente está entregado a las faulas del mundo. ¿Por qué Cristo Jesús le dice venga? Porque esa persona necesita de lo que dice aquí el apóstol Pablo, la redención. La redención que únicamente encontramos en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué Cristo Jesús, siendo Dios, se preocupa, se molesta tanto porque nosotros seamos justificados? ¿Por qué razón? Si se vivía conforme a una ley, la cual no era incorrecta porque era dada por Dios, la cual no era mala porque era dada por Dios, ¿por qué se preocupa tanto? Dios, viendo la situación del ser humano, donde su ley no lo llevaba más allá, que provocara que hombres la tomaran para enaltecerse y humillar a otras personas, y más allá de eso, ver que la ley que Él dio no generó un cambio
y no generaba la opción de poder salvar a estas personas, él ve la necesidad del pecado, de erradicar el pecado en la humanidad, donde el hombre tuviese la opción, el hombre bueno, el hombre que atesora en los cielos, el hombre que busca hacer las cosas bien para Dios. Él ve la necesidad de esos corazones abatidos, de darles una opción para que ellos puedan alcanzar redención. Pero no por medios de ellos mismos, para no provocar el enorgullecimiento humano, la exaltación humana, sino siempre que el hombre reconociera que necesita de Dios, y en este caso, para ser redimidos, que necesita de Dios para poder alcanzar gratitud, gracia a Él, que necesita de Dios para poder alcanzar la salvación. La justificación se da porque ante Dios, punto número 1, porque ante Dios todos hemos sido hallados culpables. La justificación se da porque ante Dios todos hemos sido hallados culpables. El ser humano no ha generado ni un solo acto en el cual él pueda decir, por medio mío, yo soy justificado. Mis actos me hacen meritorios a justificarme delante de Dios. No, más bien dice, ante Dios todos hemos sido hallados culpables, según a lo que leemos ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículos 9 y versículos 19. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 9, dice así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice el versículo 9. El versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero dice ahí en el versículo 9, al final dice, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y ahí comienza a recitar el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún, dice, y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está el apóstol Pablo parafraseando lo que dice el Salmos capítulo 14 del versículo 1 al 3, o el mismo Salmos capítulo 53 del versículo 1 al 3. En la primera parte de ese versículo, no hay dice, no hay justo ni aún uno. Está Pablo ahí parafraseando lo que se dijo en la antigüedad y lo está repitiendo. Se acusó a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Ni aquellos porque obedecían la ley eran redimidos, eran salvos. No, todos, tanto judíos que vivían conforme a la ley y los gentiles que vivían nada más, todos están bajo pecado. Dice, no hay ni aún uno, porque por las obras de la ley ninguno, dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dice el versículo 20,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay justo ni aun uno. Ante Dios todos hemos sido hallados culpables. Todos hemos sido hallados culpables, porque el ser humano no puede hacer algo propio en sí mismo para justificarse delante de Dios. Porque el ser humano lo que hace son cosas humanas. El ser humano lo que hace es razonar humanamente. El ser humano lo que puede decir delante de Dios para justificarme: voy a cumplirle el resto de mi vida, voy a vivir conforme a esto y a estos lineamientos. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Tomando la palabra de Dios, en este caso los mandamientos de Dios, la ley, por decirlo así, pero al fin y al cabo no está haciendo ningún acto extraordinario, ningún acto fuera de lo normal, ningún acto que vaya a impactar, que vaya a ser único para justificarse delante de Dios. Por eso se dice que ante Dios todos hemos sido hallados culpables. Muchos abrigan conceptos errados respecto a las tragedias, atribuyéndolas al pecado personal, pero Cristo echa a tierra ese concepto errado, según lo que leemos en Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. Si lee conmigo rápidamente, Lucas capítulo 13, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 13, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. No hay, dice, muchos tienen estos conceptos de porque él era mal, porque él era demasiado malo, entonces se atribuye a tal tragedia. Entonces, por eso, él no va a obtener perdón. Él no va a obtener perdón. Él no va a encontrar salvación. Cristo Jesús da el ejemplo de estos galileos. Y nosotros, utilizando nuevamente el razonamiento humano, la justicia humana, por ejemplo, un asesino en serie que ha matado a 20 personas en X lugar, nosotros, el criterio humano dice: este hombre no tiene justificación al acto que hizo de asesinar, de matar. No tiene justificación e incluso no tiene perdón. Es una persona enferma, es una persona que no va a encontrar una redención. Pero para Cristo Jesús eso es diferente. Para el hombre es imposible que un asesino encuentre redención, que un violador encuentre redención, encuentre perdón de Dios. Pero para Cristo Jesús eso es diferente. Por eso aquí leemos en Lucas capítulo 13, del 1 al 5, dice: os digo, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igual manera. ¿Qué es lo que está diciendo? Así como estos galileos
que fueron muertos, que padecieron, al igual que estos galileos, si el ser humano no busca el arrepentimiento, de la misma manera perecerá. Así como aquel asesino que fue enjuiciado, aquel violador que fue enjuiciado, si no busca el verdadero arrepentimiento, esta persona que lo está señalando, si está en las mismas condiciones de no haber obedecido el evangelio, de igual manera perecerá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hágase la pregunta. Muchas veces nosotros señalamos a aquella persona que está mal, muchas veces señalamos a aquella persona que está viviendo mal, que vive en el mundo, que no quiere obedecer a Dios. Y ahí hago la pregunta, ¿se considera usted mejor que esa otra persona? ¿Se considera usted mejor que esa otra persona? Usted mismo se responderá a esa pregunta. Por eso, al decir estas palabras específicamente en el versículo 5 de Lucas capítulo 13, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Ante Dios, todos hemos sido hallados culpables. Todos hemos sido hallados culpables. De alguna u otra manera, delante de Dios, todos hemos sido hallados culpables. Por eso es importante la justificación. ¿Y cómo se aplica la justificación? Como lo veremos en el punto número 2. La Biblia dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Según lo que hemos visto aquí en la carta a los romanos, como hemos visto aquí en la carta a los romanos, la Biblia dice que somos justificados gratuitamente. Dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Tenía que venir el Hijo de Dios, no por ser Dios, Jesucristo, sino porque Él, en forma de humano, nos iba a mostrar verdaderamente el camino que Dios trató que el hombre siguiera correctamente. Y por el acto sobrenatural que Él hizo, somos justificados gratuitamente. Como se les mencionaba, hermanos, el ser humano no tiene la capacidad, por más estudio que tenga, por más experiencia que tenga, por más madurez que tenga, el ser humano no tiene la capacidad para hacer un acto extraordinario, para hallar justificación sin Cristo Jesús en su corazón y en su vida. No hay, porque asimismo Jesucristo lo dijo ahí en Lucas capítulo 13, versículo 15. Si nosotros no nos arrepentimos, tendremos el mismo castigo que aquel hombre que es enjuiciado, que es sentenciado a muerte, que el juez dictó, que no tiene ninguna redención. Así como aquel asesino que violentó la vida de muchos y automáticamente está incumpliendo los mandamientos de Dios. Si no busca la redención, la justificación de Dios mediante Cristo Jesús, padecerá. Así como aquel hombre o aquella mujer que en este preciso momento no busca del camino de Dios, sino que se queda en la casa viendo televisión, descansando en el primer día de la semana y se despreocupa y echa afuera la palabra de Dios cuando se le predica,
igual manera va a tener la misma recompensa que aquel hombre que es sentenciado a muerte. Pero nosotros podemos encontrar justificación gratuita. Es decir, gratuita. No hay que pagar ni un solo centavo. No hay que dar algún bien material para obtenerla. Y esa justificación, así como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 24, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos llegar a la iglesia y decirle al encargado de la iglesia: tome, aquí hay tanta cantidad de dinero, justifíqueme delante de Dios y yo continúo con mi vida secular. No se puede hacer eso. No podemos pretender vivir una vida de placeres y al final pensar que lo que me está ofreciendo esa creencia, esa religión, me va a dar la salvación. Usted no puede vivir su vida de placeres en contra de todo lo que dice los estatutos y los mandamientos de Dios que están en esta palabra y al final decir: voy a ir al cielo. No podemos. Si es cierto que en aquel tiempo donde no éramos pueblo, porque ahora somos pueblo según lo que dice Pedro, donde no éramos pueblo, en aquellos tiempos cuando no éramos pueblo, en palabras simples, no éramos nada delante de Dios, necesitábamos la justificación de Cristo Jesús para poder ser llamados pueblos, para poder encontrar la salvación, pero en Cristo Jesús. Y ahora que la obtenemos, no podemos descuidar tal cosa. Ya no hay una segunda justificación. La justificación es solo una vez y para siempre. En palabras simples, hermano y amigo, la justificación se da una vez, nada más. Usted fue, buscó a Jesucristo, le dijo: Jesucristo, perdona de mis pecados, se bautizó y esa justificación se dio una vez, nada más. No pretenda actualmente, si vive una vida de pecado, llegar a los pies y decir: voy a rebautizarme otra vez para ser limpiado nuevamente, para que Jesucristo me vuelva a justificar. No. Ahora lo que queda sí es un arrepentimiento si está viviendo una vida de pecado, ya habiendo sido justificado. Queda el arrepentimiento. Queda que usted busque el perdón de Dios ahora que tiene vida y tiene la oportunidad. Pero no espere una segunda justificación. No espere. Esta, para el cristiano, es la única oportunidad que tiene para ser salvo, para obtener gratitud delante de Dios. Porque recuerde que el pecado, el vivir conforme a los placeres que nosotros queremos, lo único que nos va a hacer es separarnos de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 23, el apóstol Pablo menciona eso. Romanos 6, 23 dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el ser humano pretende vivir una vida de placeres, simplemente lo que está haciendo es apartándose de Dios. Y al apartarse de Dios, simplemente lo que se busca es la muerte. No la muerte actual, sí. Tarde o temprano se tendrá que morir. Pero lo que se espera es la muerte segunda, la muerte eterna. Y morir sin Cristo no vale la pena. Morir sin Cristo es la peor decisión que el hombre puede tomar. Pero el hombre no se preocupa por estas cosas hasta que tiene el agua hasta el cuello. Hasta que no tiene la opción
de decir, hubiera obedecido. Cuando está contra capa y espada, el hombre, ahí sí se preocupa, pero ya es demasiado tarde. Imagínese usted en el desierto caminando, va caminando, se puso a descansar en la noche en el desierto y llegó una serpiente, un alacrán y lo picó. Y su vida depende solo de 10, 15 minutos, que es lo que dura el veneno en hacer completamente el efecto de quitarle la vida. Y es en ese momento donde usted puede recordar las palabras que se le están dando en esta mañana y decir, ¿por qué no obedecí el evangelio? Ahí no hay agua en el desierto y no hay quien lo bautice. Usted va a morir en pecado. Usted va a morir como muchas otras personas mueren. Porque recuerda el primer punto, ante Dios todos somos hallados culpables. Pero ante la culpa hay una justificación y es hallada en Cristo Jesús. Dios nos ayuda mediante Cristo Jesús a alcanzar redención. Somos salvos solamente por la fe. Somos salvos solamente por la gracia de Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos en Él. Siendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en Él. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos en Él. Somos justificados delante de Dios gracias a Cristo Jesús. Gracias mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos salvos por Él, no por obras humanas, no por esfuerzo humano, no por pensamiento, por razonamiento suyo, no porque usted esté haciendo esto y esto. Si usted es una buena persona, excelente. Si usted es una persona que se esmera por tener buenos valores, buena moral, por cumplir las leyes, por vivir bien, por respetar a los demás, por amar a Dios, por buscar de Él, excelente. Pero si todavía no ha buscado la justificación en Cristo Jesús, si todavía no ha buscado a Cristo Jesús para que lo justifique, pues déjeme decirle que usted ahorita solo es una buena persona nada más. Usted no es pueblo todavía. Y para encontrar salvación, usted necesita ser pueblo. Necesita ser parte de esa nación santa, de ese pueblo escogido por Dios. Porque Dios, cuando envía a Cristo Jesús por segunda vez, Él va a venir por su pueblo. No va a venir por buenas personas que están afuera de su pueblo. No, Él va a venir por su pueblo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, y por eso se da la justificación. Tercer punto. Características de la justificación. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Lea conmigo rápidamente Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: y vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Una de las características de la justificación es que Él nos perdona todos los pecados.
Cristo Jesús nos perdona los pecados. Por su sangre somos limpios. Somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una característica, tener paz. Fe. Porque para llegar a los pies de Dios tenemos que tener primeramente fe. Y eso es creer en lo que oímos. La palabra de Dios se ha predicado a través de los tiempos, pero son pocos los que creen en ella. ¿Y por qué son pocos? Porque son pocos los que tienen fe en lo que escuchan. Esta es una característica de la justificación. Hay que creer ¿en quién? En que Jesucristo nos perdona de los pecados. En quien vino el Hijo de Dios en estado de hombre y nos perdonó de los pecados al morir en esa cruz. Y mucha gente dice que esto es fábula, que esto es mentiras. Pero por fe nosotros creemos. Los justificados tienen paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ya pertenecen al pueblo de Dios. Tienen beneficios por pertenecer al pueblo de Dios. Y seguiremos mencionando muchas bendiciones que alcanzamos al ser justificados mediante Cristo Jesús. Que hermanos, leeremos toda la palabra de Dios y ella nos va a mostrar, nos seguirá mostrando que entre más cerca estemos de Dios, más beneficios tenemos. Pero para acercarnos a Dios, primeramente necesitamos la justificación. Usted no pretenda llegar del presidente a la casa presidencial y que todo el mundo le abra la puerta y le diga pase adelante y hable con el presidente. O con el rey allá en Inglaterra, con el reino. No pretenda hacer eso. Usted necesita un permiso para llegar allá, algo que lo justifique para estar ahí. Igual manera con Dios, usted no pretenda vivir como una buena persona, nada más. Usted necesita algo que lo justifique. Y ese algo es Cristo Jesús. Ese algo es ser salvos, alcanzar una salvación mediante el bautismo. No solo quedarse en el oír, en el creer, no. Usted necesita bautizarse. La justificación plena se alcanza mediante el bautismo. ¿Y por qué se da el bautismo? Porque estábamos perdidos, porque estábamos mal, porque necesitábamos. Dice, para ser justificado usted debe venir a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Usted debe estar en Cristo. Usted tiene que tener fe en Cristo. Juan capítulo 8, versículo 24. Usted debe de arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 17, versículo 30. Usted debe hacer una confesión de fe en Cristo Jesús. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Y después de eso, usted debe de ser bautizado para el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, versículos 38. Así se alcanza una verdadera justificación. Y si usted ya hizo todos estos pasos y su vida no es correcta, pues conságrese con Dios, arrepiéntase a Dios,
porque abogados tenemos, y ese es Cristo Jesús, que nos ayuda para ponernos nuevamente a cuentas con Dios. Pero si usted verdaderamente del todo no está, usted necesita la justificación. Usted necesita la justificación que se alcanza mediante Cristo Jesús. Estando persuadidos de estos, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. En el día de Jesucristo, toda buena obra, nosotros la perfeccionamos, porque ese día nosotros encontramos salvación en Él, porque Él va a venir a llevar a su pueblo. Preocúpese por esto, hermano y amigo. Preocúpese por verdaderamente ser justificado delante de Dios. Alcanzar tal cosa no es un mérito de personas casuales, no. Esto lo logran aquellos que verdaderamente se quieren someter, se preocupan, no por su vida actual, no por su vida humana, sino por su vida espiritual. Aquellos que verdaderamente dicen, hay un Cristo Jesús, hay un Dios que todo lo ve, y me debo preocupar por estar bien con Él. Y para estar bien con Él necesito la justificación que se alcanza mediante Cristo Jesús, la redención que Cristo Jesús me da a mí. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente.